el turno de profesor José Marchena de esta casa, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, donde también ocupa el cargo de subdirector del Departamento de Historia Moderna Contemporánea del Arte y de América. Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia Contemporánea por esta casa, que ha desarrollado una destacada trayectoria académica centrada en la historia política y sociocultural de los siglos XIX y XX, con especial atención al ámbito provincial. Investigador principal hace bien poquito del grupo de estudios históricos Esteban Buteló, y esto también ha conllevado en buena medida pues, su elección como director a la recientemente nacida Cátedra Externa de Memoria Democrática de la Universidad de Cádiz, y también es miembro del Instituto de Investigación y Estudios del Mundo Hispánico de esta casa. Entre muchas cuestiones, pues se ha dedicado a estudiar pues, asuntos relacionados con la ecocrítica, con la historia del carnaval y también con la historia de la memoria, ¿no? Además de temas relacionados con el mundo de la tauromaquia. Pues nada, Pepe, adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la ventaja que tiene de cerrar la función o lo que sería la sesión antes de la pausa de la comida es que ya muchas de las cosas que se han dicho lo doy por sabido, y también con la ventaja de matices que siempre pueden servir, en definitiva, para una mejora de las reflexiones que mis compañeros que antecedieron lo han hecho en sus intervenciones. Y por supuesto, como no cabe de otra forma, reiterar de nuevo mi agradecimiento no solamente a las instituciones que han hecho posible en general la cristalización de esta cátedra externa de Memoria Histórica y Democrática de la Universidad de Cádiz, sino también de cara a estas jornadas y, por supuesto, una vez más a mis queridos compañeros y colegas que han tenido la deferencia de desplazarse aquí desde sitios más o menos alejados, porque en el fondo lo importante creo que se está demostrando en estos primeros pasos de estos encuentros, hacer de esta reunión un foro informativo, de discusión y también de trabajo sobre un tema tan capital en el momento presente. Como Paco Acosta seguramente recordará, queda lejos, no tan lejos, aquellas jornadas, los consejos de guerra del franquismo, punto de partida para el conocimiento de la violencia franquista que se desarrolló a principios final de primavera, 20-21 de junio de 24, unas jornadas que yo, bajo mi punto de vista, lo puedo considerar como un primer contacto, digámoslo así, entre intereses de las universidades andaluzas por ordenar y organizar este tipo de actividades, este tipo de acciones de corte memorialista en un intento de coordinar. Bueno, como sabéis, antes de mi intervención, la del profesor Alberto Carrillo, supuestamente, y digo supuestamente, hablaba de un proyecto por hacer, de un proyecto por hilvanar, yo diría, si me permite la matización, de la consolidación de una cátedra, pero sin duda buenos mimbres ya organizados y efectuados por parte de la Universidad de Sevilla, por parte también del voluntariado y del buen hacer de muchos compañeros y colegas de esa universidad. Como no puede ser de otra forma, mi intervención tiene que ver sobre un trayecto corto, que es el trayecto en sí de la cátedra. Cuestión obvia por un asunto de tiempo, es decir, como ya seguramente habréis visto en el tríptico, la cátedra se crea en el 2025 y desde luego no es un trayecto largo, pero entiendo y ojalá que sea un proyecto prometedor e ilusionante en nuestra mirada al futuro desde la Universidad de Cádiz e incardinándola con las otras universidades andaluzas. Desde luego a nadie se le escapa, y eso ya se ha insinuado por parte de algunos compañeros que ya han intervenido, la necesidad de impulsar la Ley de Memoria Democrática al amparo en un primer lugar, la disposición de memoria histórica, Ley de Memoria Histórica del 2007, y ya posteriormente con una ley mucho más concreta, mucho más definida, que es la Ley de Memoria Democrática del 2022. Es decir, todo lo que sería construir un relato que tiene que ver con la memoria del recuerdo del pasado, ese pasado traumático, ese pasado manipulado, tergiversado, demonizado, de todo lo que corresponde a esa etapa de Segunda República, Guerra Civil y dictadura franquista. La necesidad sobre eso
de atinar y reforzar nuestra idea democrática, los principios morales que la fortalecen frente a discursos que por desgracia imperan hoy en día de exclusión y de intolerancia. Una idea, por lo tanto, que convierte a la Ley de Memoria Histórica en un instrumento necesario, eficaz y paradigmático para reforzar el futuro de convivencia de una sociedad apoyada en valores éticos y compartidos. Yo creo que ahí es donde arranca no solamente nuestra cátedra, sino todas las cátedras. Es decir, instituciones necesarias y precisas para corregir y para enderezar todas esas inexactitudes, todas esas manipulaciones, pero también desde el punto de vista de una tutela. Es decir, en cualquier caso, no creo que no debemos de entender la institución de la Cátedra de Memoria como un elemento angular, fundamental, sino siempre acompañando, reforzando, corrigiendo, para nada fiscalizante. Bueno, hemos hablado de recursos económicos que tienen que fiscalizarse, pero yo creo que la cátedra, en esencia, debe de ser otra cosa. Debe de reforzar, de estar, como los buenos árbitros de fútbol, para todos aquellos que les gusta el fútbol, está supervisando la jugada, pero sin intervenir, para que todo circule debidamente. Así, nuestra Cátedra Externa de Memoria Democrática de la Universidad de Cádiz debe de ir en esa función de supervisar. También se ha dicho por parte de mis compañeros antecedentes, también con una cuestión de aprendizaje, de pedagogía. Se hablaba de instrumentos ya que se han quedado obsoletos, que se han quedado antiguos. Lo importante es, como dirían los ilustrados del siglo XVIII, la instrucción, enseñar, hacer una labor pedagógica de hacer ver las cuestiones que nos deben de interesar para un criterio libre, para una opinión libre, contrastada y no equidistante, sino una opinión ecuánime. Haciendo un poquito de historia sobre la Cátedra de Memoria Histórica, nuestra Cátedra Externa de Memoria Histórica Democrática de la Universidad de Cádiz, nos remontamos a la fecha de otoño de 2022, donde un grupo de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, entre los que, bueno, no está por aquí, pero hay que destacar, ¿no?, con letras específicas y con nombre propio, catedrático emérito de Historia Contemporánea Alberto Ramos Santana, que fue uno de los grandes animadores en esa etapa incierta de no se sabía hasta dónde íbamos a llegar, y también profesores como el que les habla, Santiago Moreno, después posteriormente la incorporación de Carlos Piris, vinculados al grupo de investigación Esteban de Volteló. Intentamos activar e intentamos, en relación con otros colectivos memorialistas como la Asociación de Memoria Histórica de Cádiz, y aquí también está presente Felipe Barbosa, que fue también uno de los animadores periféricos de toda esta actividad académica, intentar que esta cátedra se cristalizara en el tiempo más rápido posible. Ciertamente, un poco como contaba Alberto, una cosa es el punto y adelante de la constitución de la cátedra, pero otra cosa es verdad, no nos engañemos, y como voy a insinuar en la intervención, que ya anteriormente se habían desarrollado actividades en clave memorialista. Lo cierto es que en octubre del 22, y con la referencia de otros modelos puestos en marcha, por supuesto la cátedra de la Universidad de Córdoba, incluso la de Navarra, nos entrevistamos entonces con el que era rector de la universidad, Francisco Piñella, y hay que decir, al menos en esta fase inicial, que hubo una buena sintonía y un deseo de llevar adelante todos los elementos o todas las gestiones específicas, incluso decir que el arranque indirecto y también de alguna forma directo de la cátedra fue un proyecto que se hizo en un principio entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Biblioteca Central de la Universidad de Cádiz, de un proyecto de digitalización de los consejos de guerra existentes en el archivo del Tribunal Militar de Sevilla, algo que Paco desde la Universidad de Córdoba ha hecho alusión, y que forma parte, o que fue, digamos, una de las primeras iniciativas que vino a, entre comillas, justificar el porqué de la consecución de la cátedra en la Universidad de Cádiz. Un proyecto que
a diferencia de lo que ha contado Paco Acosta, se encuentra en una fase más inicial. En el caso de Paco, pues ya parece que estamos hablando de un proyecto bastante terminado, por no decir que terminado, y en nuestro caso se encuentra en una fase inicial, y aquí vuelvo a decir, como planteaba Paco, dejarlo un poco quizás para la mesa redonda, porque hay un proyecto ahí que, por algunas cuestiones que no voy a aludir ahora, de carácter técnico formal, se encuentra un poco en stand-by, vamos a decirlo así. Lo cierto es que, bueno, el pistoletazo de salida se logra confeccionar un texto firmado por la Diputación de Cádiz y por la universidad, y lo cierto es que ya a finales del año pasado tenemos el convenio, y a partir de ese momento un paso adelante en el que, en este sentido, por parte de la Universidad de Cádiz, el referente va a ser el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura, porque, entre otras cosas, es sin duda el organismo dentro del organigrama de la Universidad de Cádiz que es acreedor y que se acrisola a lo que sería propiamente la extensión universitaria, es decir, la proyección social de lo que sería una institución como la cátedra, que tiene evidentemente un fuste académico, pero que uno de sus elementos principales es la proyección hacia esa parte social que requiere la información y que requiere la acción de la cátedra. A partir de ese momento se plantea una propuesta, una estructura organizativa en el que gran parte de ese contenido aparece en el borrador, en el convenio ya firmado, en donde efectivamente hay una dirección que quizás como cabeza visible, pero no única, porque es necesario, y ahí corroboro lo que planteaba Paco, la necesidad de tener pues un equipo, y en ese sentido nosotros identificamos una comisión técnica, una comisión de seguimiento, donde efectivamente, al uso de las demás cátedras, pues existe la figura representativa de la universidad, el rector o alguien que delegue con rango de presidente, el responsable del centro de adscripción, que en este caso pues es el decano o un vicedecano que delega, y el propio director de la cátedra, que en este caso tiene voz pero no tiene voto, es decir, y que actúa en las comisiones como secretario. Y por parte del otro patrono de la cátedra, es decir, la Diputación Provincial de Cádiz, lo que sería en este caso el vicepresidente, diputado de Transición y de Transición Ecológica y Memoria, que es en este caso Francisco Javier Vidal, y también el responsable del Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cádiz, que en muchos aspectos ha sido la segunda de a bordo de Javier Vidal. Hoy también en algunos casos, bueno, David Doña, que aunque forma parte del gabinete de prensa, también ha hecho veces, ha trasvasado sus competencias y su trabajo. A partir de aquí, la constitución de un consejo asesor en el que tenemos que definir todavía, tenemos un borrador de personas que forman parte de este consejo asesor, donde principalmente hay un perfil académico, un perfil de investigación, un perfil vinculado a distintas universidades y también a distintas cátedras. No lo voy a decir todavía porque estamos en esa fase de consolidación. Y una comisión técnica de igual naturaleza, donde también, evidentemente, concitaremos apoyos y respaldos. Pero también hay una cosa que no me cabe duda que entra dentro de la inquietud y de la tenida en cuenta por parte de los otros compañeros de las cátedras, pero que aprovecho quizás por tratar de aportar una nueva información, porque en muchos casos no hago sino reiterar lo que ya están diciendo los compañeros, y es en cuanto a lo que sería la coordinación territorial. Estamos hablando de una cátedra externa de la Universidad de Cádiz, pero que precisamente en ese sentido de proyección social nos debemos también a Cádiz y a su territorialidad, es decir, la provincia. No cabe duda, como ya se hablaba en este caso de Sevilla y también por supuesto de Córdoba y las demás provincias, la necesidad de visibilizar y tener en cuenta no solamente ese relato histórico de represión y de memoria, sino también lo que las entidades memorialistas de distinta naturaleza, municipal, independiente, están haciendo también en la provincia. Y creo que en ese sentido es muy importante tener en cuenta su trabajo y también su peso a la hora de diseñar
las estrategias y las planificaciones anuales de lo que se va a hacer en cada uno de los ejercicios anuales. Así, por ejemplo, y por supuesto omitiendo nombres que los tenemos, pero bueno, estamos en esa fase todavía de definición, hay una serie de espacios que en la territorialidad y en la complejidad de la propia provincia de Cádiz vamos a tenerlo en cuenta. Estamos hablando de una zona que correspondería a la Sierra Norte de Cádiz, la Sierra Sur, zona de la Campiña de Jerez, la propia Universidad de Cádiz en su representación, en su consejo social, en su ámbito social, la zona de la Janda, la costa noroeste, la bahía de Cádiz y también, por supuesto, la zona del campo de Gibraltar. Como ya incidí anteriormente, hay mucho que hacer, vamos en un punto adelante, pero también se han hecho cosas que pienso y creo que son interesantes como consistencia a lo que se viene a hacer en este momento de aquí en adelante. Ha habido publicaciones relacionadas con el tema memorialista, como por ejemplo los trabajos editados por la edición de Santiago Moreno Tello y Carlos Piri, Franquismo Escalado, averiguaciones sobre una dictadura, que es un fruto de algunas de las intervenciones de los cursos de verano, de los que hablaremos ahora. También un trabajo que no solamente tiene una vertiente de investigación en base a un proyecto de la Secretaría de Estado, vamos, del Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática, sobre el campo de concentración de Rota, que bueno, es un trabajo coral hecho por el que les habla y también de nuevo Santiago Moreno y Carlos Piri sobre el campo de concentración de Rota, en el que no hago sino adelantar la existencia de una exposición que se encuentra aquí abajo en el patio de la biblioteca y que lógicamente podéis ver. Y también una serie de proyectos de investigación relacionados sobre todo con esa pata concentracionaria por parte del Ministerio de la Presidencia, por parte también de la Diputación Provincial, ampliado al resto de los campos de concentración de la provincia, y también un estudio específico sobre el campo de concentración de Matagorda de Puerto Real, así como los proyectos que, vuelvo a reiterar, de digitalización del Consejo de Guerra de la provincia de Cádiz del archivo del Tribunal Militar. En todo esto, naturalmente, no es algo arbitrario, sino que debemos y tenemos que tener en cuenta las entidades específicas que nutren y que de las que son responsables estos espacios que anteriormente he descrito. Estamos hablando, por supuesto, una vez más, todo lo que representa y todo lo que supone la Secretaría de Memoria Histórica, Diputación de Cádiz, ayuntamientos de Puerto Real, Rota, Mancomunidad de Municipios de la Janda, centros memorialistas como destacando quizás entre otros la Casa de Memoria de la Sauceda y por supuesto de nuevo volviendo a nuestra vertiente académica, todo lo que es la labor importante, en este caso de su director, especialmente Jesús Fernández de la Biblioteca Central de la Universidad de Cádiz y también el servicio editorial de la UCA a través de, que ya hablaremos ahora mismo, de la colección Faro por la Memoria. Naturalmente las actividades, y en ese sentido ya se aludía, es necesario planificarlas, pero también es verdad que sobre la marcha van surgiendo actividades que entiendo, me parece oportuno que se inscriban en el organigrama de la Cátedra de Memoria. Sin ir más lejos, el 17 de junio vamos a tener la proyección de un documental de José Luis Tirado titulado La muralla de los prisioneros. Pero también es verdad que a lo largo de este momento previo y este momento actual hacia el futuro de la Cátedra Externa de Memoria Democrática de la Universidad de Cádiz, tenemos actividades que en algunos casos vienen de atrás y en otros casos se convierten en nuevas propuestas. Naturalmente, y no quiero cargar mucho de información, no olvido un apunte que tiene que ver también con algo muy importante, que es el apunte presupuestario. Coincido con Paco Acosta que a veces, en la mayoría de los casos, se tiene ganas y tiempo sin dinero, y aquí estamos al contrario, tenemos dinero con poco tiempo. Pero es necesario porque efectivamente, y me parece correcto y oportuno, las entidades deben de controlar y fiscalizar los recursos porque en definitiva son recursos públicos. Y nosotros en ese sentido estamos a caballo entre los presupuestos de 2025 y los de 2026.
teniendo en cuenta que 2025 estamos ya como año pasado, pero que estamos todavía utilizando los recursos, el montante de 2025, esperando terminarlos ya en esta parte, en este momento previo al verano, y entraría después del verano a cubrir los presupuestos de 2026. Es decir, algo, como veis, bastante vertiginoso. Pero bueno, en cualquier caso, vamos adelante y lo intentamos hacer de la mejor forma posible. Finalmente, la última parte de mi intervención va a ser las actividades. ¿Qué actividades son las que hasta ahora hemos hecho, que se vincula con el presente, y las que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, me gustaría hablar de los cursos de verano. Los cursos de verano es algo que arranca desde años atrás bastante respecto de la cronología de comienzo de nuestra cátedra de memoria. Estamos hablando del 2016, donde un grupo de profesionales, en este caso principalmente coordinado por Carlos Piri y Santiago Moreno, tomaron la tutela de los cursos de verano, y en concreto un curso que todos los años se viene celebrando de temática memorialista. Simplemente citar, para no cansaros de mucha información, eso lo tenéis a vuestra disposición, por supuesto, cursos como los que se producen en 2016, golpe de Estado, guerra civil y represión franquista en la provincia de Cádiz, 2017, Lejaos de enfrente, recuperando la memoria histórica en la provincia de Cádiz, 2018, historiografía, discurso y retórica de Cádiz a la España imperial, 2019, la guerra ha terminado, 2021, historia de memoria, 2022, las batallas por la historia, de guerras culturales y memoria democrática, bueno, etcétera, etcétera, hasta prácticamente el curso presente. Naturalmente, que no solamente en el espíritu y la filosofía de estos cursos está la de ofrecer resultados de investigación, sino no dejar o no perder de vista esa parte de establecer debates críticos, fortalecer la memoria democrática y también propiciar no solamente un conocimiento mutuo, sino también un intercambio de experiencias en este bagaje del movimiento memorialístico gaditano. Bueno, de nuevo, hacer alusión, que ya lo hemos hecho anteriormente, a esa exposición de los campos de concentración franquista que se encuentra en el patio de la biblioteca y que forma parte de una de esas actividades previstas para 2025. Y digo 2025 porque estamos precisamente con los expertores presupuestarios de esa idea. Campo de concentración que entra dentro de una línea de investigación, como bien saben los estudiosos, que ha existido, pero que está teniendo especialmente en estos últimos años un especial auge, porque se están haciendo trabajos sobre espacios concentracionarios hasta ahora poco o nada conocidos en el ámbito nacional. Y en ese sentido es lo que nos llevó adelante ese proyecto del Ministerio de 2021, donde incidimos especialmente en el campo de concentración de Rota y también, como complemento, el comienzo de lo que sería la otra gran unidad concentracionaria de la provincia de Cádiz, que es el campo de la transatlántica de Puerto Real. Otras actividades también destacables, la idea de confeccionar un mapa virtual con los principales lugares de memorias, lógicamente en formato web, donde se vea un poco esa identificación de espacios para visibilizar, dar información general y crear también, aparte de la información, la posibilidad de una interacción a través de los medios web con aquellos que acceden por curiosidad, por interés o por aprendizaje a estos espacios. Y por supuesto siempre detrás de todo eso, la pedagogía, la educación y finalmente la concienciación. Entorno web y redes sociales, bueno, ahí tenéis un poco lo que sería la página, que ya os digo, una página que muy nueva, con muy poca introducción, porque nos ha permitido todavía por el tiempo, donde aparecen pues, algunos de los eventos más importantes y donde aparece también algunas de las noticias destacadas, entre otras también el propio encuentro de cátedras de memoria histórica y democrática andaluza, que es las jornadas que tenemos en este momento. Otro elemento también importante que está muy vinculado a actividades memorialistas pasadas, sobre todo en el contexto de la Diputación Provincial de Cádiz, es
la llamada aula itinerante de la memoria gaditana. Intentamos o pretendemos, en una de las acciones que vamos a llevar a lo largo de este año, ser un poco depositarios y herederos de esa aula que se crea por parte de memoria, del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, que se inicia en 2016 y que va a ser sin duda pionero en el conjunto del Estado español, donde por un lado está el estudio de la Segunda República, la Guerra Civil y el primer franquismo, y el deseo de exportar, de divulgar en los municipios de la provincia para hacer llegar a toda la ciudadanía y en especial a los jóvenes todo lo que es el pasado memorialístico presente. Hay una primera fase que se hizo en algunos municipios, donde se hicieron pues, actividades relacionadas con conferencias, proyecciones de documentales. Hay que decir que hubo un corte durante la coyuntura del COVID-19, pero que en cierta forma pretendemos seguir potenciándola y desarrollándola. Hay uno de los objetivos que también pretendemos quizás más a medio largo plazo, por cuestiones que no solamente tienen que ver con una cuestión presupuestaria, sino también por una cuestión de gestión institucional, es la constitución o el deseo de constituir un centro de interpretación de la memoria en la ciudad de Cádiz, en un sitio muy paradigmático, que es el chalet del general José Enrique Varela, un chalet que seguramente sabréis se dio después de la guerra al señor Varela por sus, entre comillas, méritos contraídos con el Estado español, con la gloriosa causa nacional, y que hoy disfrutan en usufructo los familiares. Crear un espacio que pueda también servir para favorecer la interpretación y también la clarificación de la memoria histórica. Pero también volviendo a aspectos que tienen que ver propiamente con la universidad y con el servicio editorial de la Universidad de Cádiz, la colección Faro de la Memoria. Una colección que también surgió años atrás, en concreto su primer número fue 2017, y que, como su nombre indica, pretende alumbrar e iluminar la memoria histórica democrática, no solo en el ámbito nacional, sino también a nivel de espacios donde la memoria social, la represión, ha tenido también su peso y su importancia. En ese sentido, bueno, se han sacado distintas publicaciones relacionadas con los curas obreros en 2017, con la masonería en el ámbito del campo de Gibraltar en 2019, sobre, curiosamente, alegorías del franquismo en un programa que seguramente, sobre todo los más mayores, conoceréis, de la televisión de los años 60, que fue Historia para no dormir. Todo lo que es el tema también relacionado con la pedagogía en las brigadas internacionales. Y el último trabajo hasta ahora, Yo he estado en Mauthausen, de Carlos Rodríguez del Risco, desarrollada por Sara Brents. Una de las acciones que estamos prácticamente en este momento, en el tiempo presente, es la resolución del premio de investigación Carlos Perales a la recuperación de la memoria democrática. Para los que no lo sepan, Carlos Perales fue funcionario de la Diputación, un hombre que tuvo un bagaje muy importante con su compromiso político y memorialista, y que llevó adelante durante 2 etapas todo lo que es el servicio de memoria histórica en la Diputación Provincial. Un hombre que malogrado y que falleció hace algunos años de forma desafortunada, y que pensamos que podría ser un buen gesto, ¿no? Dedicarle a la memoria esta edición que, bueno, digamos que está a punto de resolverse la primera edición, y después ya del verano pues convocaremos la segunda edición para trabajos lógicamente relacionados con la memoria histórica. Y de nuevo también citar una vez más el proyecto de digitalización de fondos relacionados con la memoria histórica, que, al igual que sucede con la cátedra de la Universidad de Córdoba, concita una de los mayores porcentajes presupuestarios a la hora de digitalizar, porque, como ya se ha dicho, la digitalización es costosa, pero también el fin de tener a disposición un documento relacionado
con la memoria y de ese calado nos parece importante. Bueno, no voy a entrar más en algunos aspectos. Tenemos también la planificación de becas de memoria histórica y democrática, sobre todo relacionadas con los alumnos que están a punto de terminar su carrera, es decir, trabajos que versan sobre temas memorialistas de TFGs, de TFMs, que no hacen sino también incentivar un poco esta idea de la memoria. Y finalmente también aproximación y hermanamiento con centros memorialistas, que forma parte de la filosofía de algunas de las ideas que planteamos inicialmente. Bueno, hay también por aquí un tema de podcast, porque no perdemos tampoco la cultura del multimedia y de la difusión, y que esencialmente pues es básicamente todo lo que os quería plantear así de forma sintética en torno a esta Cátedra Externa de Memoria Histórica y Democrática de la Universidad de Cádiz, que aunque con poco tiempo, sí es acreedora, y yo creo que los que estamos un poco construyendo todavía al principio, de muchas esperanzas y de muchas expectativas. Bueno, pues muchas gracias.